Los niños suelen ser más inquietos. Eso ya nos está pasando con Israel, con Abraham. Les gustan las actividades al aire libre, saltar, jugar, construir casas, jugar con material desechable. Las actividades variadas y en especial que el niño puede predecir fácilmente de qué se trata la actividad. Refuerza la curiosidad manteniendo la estructura. ¿Qué quiere decir eso? El niño, las clases de los niños de 3 a 5 años tienen que ser buenas. Vamos a correr. Las murallas de Jericó. Pues vamos a correr alrededor de las murallas de Jericó. Y luego gritamos, ¡ay! Se cae la muralla. Algo así. ¿Entienden lo que les digo? Que los niños se sientan activos, pero que los niños lleguen, papá, las murallas de Jericó se gritaron cuando el pueblo de Israel giró. Y gritan, que había un hombre llamado Sansón. Entonces ponemos a un niño, el más hiperactivo es el posible. Le ponemos papel que se haga sus músculos. Ahora va a coger esta silla, y la va a romper. Sansón tenía fuerzas, pero llegó una niña. Usted puede dramatizar historias con esto. Y el niño ya no va a estar sentado, sino que el niño va a estar activo, porque al niño le gusta moverse, correr, al niño le gusta trabajar, al niño le gusta estar hiperactivo. Niños, ¿y sabéis qué pasó? No, pues imaginaos que pasó esto. Hacer de las historias bíblicas para estos niños unos cuentos. Algo que pasó en la vida real, algo que sucedió y que ustedes se los tienen que incrustar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? A ver. Ahorita vamos a hacer un ensayo a ver cómo nos va. Siguiente. ¿Cómo aplicar la escuela dominical en niños de 2 a 5 años? Lo que se debe de hacer. El título y tema de la clase debe ser enseñado acompañado con dibujos y mímicas. La motivación debe ser vivencial, es decir, por medio de títeres, dramas o alguna reflexión de algunos niños. Fijaros que yo me había comprado un coche y el coche se me desarmó, y cuando se me desarmó pues me tocó comprar un coche nuevo porque el anterior ya no servía. Estamos hablando de que el hombre cuando pecó se destruyó, y cuando vino a Cristo él lo convirtió en un nuevo hombre. Lo que no se debe hacer, repetirlo todo sin mostrar dibujos. El niño se va a aburrir. Y si usted no quiere que el niño se aburra, traiga dibujos, traiga títeres. No, que no tengo plata, que lo haga educación cristiana. Que lo haga otro. ¿Entienden? Porque si el maestro mismo no prepara su clase, entonces ¿quién la va a preparar? ¿Entienden lo que les digo, hermano? No teniendo desarrollado un pensamiento abstracto. La motivación no debe ser narrada solamente, niños, un niño de Abrancito que lo mira. Como la palabra del Señor me dice a mí, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cama. Yo tuve una experiencia con Joel, el niño de la hermana Cruz. Le enseñé este versículo: aunque te laves con lejía y amontones aún sobre ti, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. A ver, Joel, dime tu versículo, empezó. Aunque te laves con lejía y jabón y champú, y mencionó todos los detergentes habidos y por ahí. Pero si yo le digo, mira, hay una suciedad que está dentro de ti que no se lava con jabón. El niño ya sabe. Yo le puedo traer imágenes, yo le puedo traer formas de explicarle el versículo para que se lo aprenda. Pero si yo le digo a Joel, di este versículo, no se lo va a aprender, porque él relacionó lejía con todo lo de limpieza, normal. Pero si yo le digo, Joel, tu corazón está sucio y la lejía no lo limpia,
¿Qué lo limpia? La sangre de Cristo. Lo van a entender. Más o menos me entienden. Yo quiero que nos metamos en la cabeza de los niños, hermano. Los niños no entienden la Biblia como usted y yo la entendemos, pero nosotros, como la sabemos, tenemos que hacérsela entender a ellos. Amén. Siguiente. ¿Cómo aplicar el pensum? El desarrollo de la clase tiene que ser 10 minutos, no puede ser más. Es decir, lo que usted le va a enseñar a los niños no puede ser más de 1 hora. Y ahorita vamos a hablar de la distribución de la clase. Pero el mensaje no puede durar más de 10 minutos, porque el niño no le va a captar media hora de mensaje a usted. Las ilustraciones, las preguntas, usted puede hacer por ellas. ¿Y por qué Sansón se quedó sin fuerza? Yo los mantiene activos, usted los premia. En la clase usted los va premiando para que a ver si están prestando atención. ¿Me van entendiendo esto, hermanos? Amén. ¿Alguna duda? Ok, siguiente. Bueno, lo que no se debe hacer. La clase superior es 10 minutos. Un tono homogéneo de voz. Bueno, hermanos, la clase es así, 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 así. Y a ver, niños, vamos. Aquí en confianza. Por eso es que algunos maestros tenían que ser, incluso, no podían ser maestros de adolescentes por su tono de voz. Porque aunque la clase esté buena, la homogeneidad de la voz, bueno, es que el Señor dice que hay que vivir en santidad, y como hay que vivir en santidad, esto, ¿entienden lo que les digo? Pero si yo llego, chicos, la Biblia dice que hay que vivir en santidad, ¿me entiendes? Yo recuerdo que cuando yo en una clase de adolescentes, yo me estaba pegándole coscorrones a todos los muchachos. Pero entre coscorrón y coscorrón, entre distracción aquí, distracción allá, juego aquí, se les quedó la palabra. Porque hay que ser dinámicos. Amén. Un maestro que no es dinámico, los niños ni los adolescentes le van a funcionar. Amén. Dar por sentado que hubo comprensión sin nada. Chicos, ¿entienden? No pregunten, ¿entienden? Pregunte a ver si entendieron. No digan, ¿entienden? No, pregúntenle acerca de la clase. Usted está hablando de la reconciliación. Procure ser lo más simple posible para que los adolescentes lo entiendan. Pero usted empieza a hablarle de los temas de FOMA, así, como tal. Claro, nuestros muchachos ya tienen ese nivel, pero hay otros que no. Hay que hacerles entender a ellos en qué consistía la reconciliación y cosas así. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Porque si no hago preguntas. Repetir el versículo sin preguntar la clase, normal. Y como la clase se acabó, vamos a aprender el versículo lema. No supieron de qué fue la clase, no supieron de qué. Los jóvenes deben saber de qué fue la clase, los niños tienen que saber de qué es la clase, por lo tanto la comprensión del versículo se les va a facilitar mucho más. Amén. Siguiente. La aplicación debe estar relacionada en sus vidas y en la etapa en la que se encuentran. El repetir el versículo con la ayuda de títeres e incluso mímicas hace que el niño se aprenda el versículo, hermano. Usted no sabe cantar, pero invéntese un rap, por ejemplo. Yo una vez me inventé un rap y se aprendieron en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, cosas así. A los niños les gusta una canción. Pero los niños aprendieron el fruto del Espíritu. Así es, cantan. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Y me gustó bonito. Una canción. Dice. O si no, un juego. Lo repetimos llorando. O lo repetimos llorando. Exactamente. Dinamismo. Lo que se quiere pedir es dinamismo. En la clase de 2 años, el tiempo de la clase debe ser la clase como tal, clase. Los bebés no pueden ser superior a 6 minutos, hermano.
10 minutos ya es bastante. Un niño, un bebé, a usted no se le va a quedar sentado 10 minutos ahí. No, olvídese de eso. Un bebé le va a estar sentado a usted 6 minutos. Pues esos 6 minutos, aprovecha. Pero usted lo pone a dibujar, va a estar atento pintando, pero ya. Pero usted con esos 6 minutos, mira, papito, el Señor nos enseña en la Biblia que hay que ser obedientes a nuestros padres y a nuestras madres. ¿Y por qué? Porque es que el desobediente hace en sentirse mal y triste al Señor. Ah, ya fue la clase. Pinte, juegue, pero ya el niño ya quedó con la clase. Bueno, es que eso pasa hasta con los ayunos. Ahorita estaba yo ayunando con la junta local. Señor, por favor, las peticiones de la iglesia, esto y aquí y aquí. Y Dios me dijo lo que me tenía que decir. Ya se acabó el ayuno, vamos a comer. Ya Dios me dijo, yo estoy tranquilo ya. Porque es que es así. El maestro tiene que ir al grano, nunca mejor dicho. ¿Alguna pregunta? Quería decir que mayormente, por ejemplo, en los adolescentes, pues siempre hacemos eso, los maestros que siempre le preguntamos a cada uno, por lo menos individual, de qué trata el tema, de qué estamos hablando, claro. Porque se entienden. Entonces, si no entienden, pues entonces, si es cierto que el otro compañero entendió, pues yo particularmente le digo a ese compañero que le explique a su otro compañero. Claro. Entonces, es que tiene que ser así. Así entonces, porque si yo le explico, quizá el otro no entendió. Entonces, se le pone que el mismo compañero a ver si es cierto que entendió lo que se le ha explicado. Claro, es que eso es así. Lo que no se, la cara hace, bueno, siguiente. Temas a desarrollar en los trabajos manuales. Conociendo a Dios. Bueno, estos son algunos temas que se están proponiendo. Los trabajos manuales, ayudas y motivación de la clase deben ser, creo yo, con cosas que los niños les gusten, qué sé yo, lentejas, que se peguen, frijolitos. Bueno, en África le va a decir con esta lenteja no se va a comer. Pero utilicen piedrecitas, utilicen arena, utilicen plastilina. ¿Por qué no suprimimos un poquito los colores y ponemos otro, qué sé yo, otro tipo de materiales? A los niños les gusta ensuciarse con arcilla, pinturas, pinceles, hermano. Ser creativos. ¿Entienden lo que les digo? O sea, si somos creativos, hombre, por favor. Por ejemplo, si estamos hablando de la palabra de Dios, que los símbolos de la palabra de Dios como martillo, la palabra de Dios como miel, la palabra de Dios como pan, la palabra de Dios es como el espejo. Pues traiga un pan, traiga un espejo, traiga una miel. A ver, chicos, la palabra de Dios, ¿cómo la miel? A ver, alguien que quiera probarla, todos los niños se les va a grabar. Seamos creativos. No, que es que no tengo plata para comprar miel, que lo compro en escuela dominical. ¿Entienden lo que les digo, hermano? Si tiene su casa miel, traiga un poquito de miel, un trocito de pan, un espejito. Las mujeres que tienen 5 espejos en el bolso, pues aquí muéstreselo al niño. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro, hermanos? De 6 a 7 años suelen ser inquietos y más remolinos en el sentido de que, bueno, quieren ser más introspectivos. El caso vivo de Juan, de Brian, el caso vivo de estos niños, aunque ya tienen conocimiento de cosas, pero son inquietos igualmente. Se encuentran en la fase final de la etapa preoperacional, siguen siendo crédulos, es decir, todo lo que se les dice se lo creen. O sea, que hay que aprovechar en estos momentos para instaurarles a ellos lo que es la fe, los milagros, la salvación. El periodo intermedio entre la etapa preoperacional y el pensamiento concreto. Siguiente. De 7 a 11 años. Ya estos niños ya son preadolescentes. Y ya estos niños ya comienzan a pensar ya un poquito más maduramente. Requiere actividades que puedan desarrollar, manipular y crear. Hacerlos pensar. Entonces ya los preadolescentes ya van con clases, por ejemplo, diciendo: chicos, ¿ustedes qué opinan
de los novios. Entonces ya los niños ya a esa edad ya saben, y aunque se ríen y todo, pero ya tienen una edad que pueden opinar. Oye, ¿ustedes qué opinan ustedes por ejemplo, de la gente que no cree que Dios creó el mundo? Y usted los empieza como que a inquietar con esto hasta el punto de que ellos puedan desarrollar su propio pensamiento. Siguiente. ¿Cómo aplicar la escuela dominical de 6 a 7 años? El título debe ser dinámico. Ilustraciones que generen expectativa. Hacer preguntas que direccionen el tema y el título de la clase. Los maestros de los preadolescentes y de los niños deben hacer clases más que todo, más que de una historia. Porque yo entiendo, varios maestros de niños y preadolescentes, a ver, cuéntanos la historia de tal. No, ese no es el propósito. El propósito es que el niño no se aprenda la historia, es que el niño aprenda algo mediante esa historia. Cuéntanos la historia de Sansón. No sabemos la historia de Sansón, pero ¿qué aprendió la historia de Sansón? ¿Qué? La fuerza, el pecado de Sansón, la regeneración de Sansón. ¿Qué? No, es que Sansón tenía fuerza porque el Espíritu de Dios estaba en él. Bueno, es que no podemos basarnos solamente a una historia bíblica, ¿no? Y eso, los maestros que no están, sería bueno que se lo dijéramos a los maestros que no están. Bueno, a nosotros no nos vale que los niños solamente se aprendan la historia. Los niños deben saber por qué se contó esa historia. No, porque yo les puedo contar la historia de Caperucita Roja. La clase, bueno, pues Caperucita Roja se la comió el lobo y luego se le abrió la barriga al lobo y Caperucita salió viva. Ok, fin de la clase, versículo tal, ya. No, esa no es la clase. Los maestros de escuela dominical tienen que lograr que sus clases vayan direccionadas a un objetivo. Y ese objetivo principal es lograr que el niño aprenda algo en esa clase. Sansón tenía fuerza porque el Espíritu de Dios estaba en él. Pues yo necesito tener fuerza porque el Espíritu Santo tiene que estar en mí. No sé si me van entendiendo esto, hermano. A mí personalmente, yo me siento muy insatisfecho el hecho de que un niño me cuente la historia. No sé. Ese no es el objetivo. No. La valentía de Josué frente a los murallas de Jericó. No, Josué le dijo al pueblo que rodearan 7 veces la muralla y gritaron que se cayó la muralla. Eso ya no lo sabemos. Pero ¿para qué me sirve eso en mi vida? Más que todos estos niños empezarán a preguntar, bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Por qué nosotros no le contamos historias a los adolescentes? Porque los adolescentes ya saben todo eso, no se creen cualquier cosa. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que se debe hacer en la clase, la motivación debe hacerse con dramas, narraciones guiadas por preguntas, igual que el desarrollo. Ya son capaces de hacer juicios y valorar. Es decir, chicos, vamos a hablar de esto. ¿Ustedes qué opinan de esto? Santiago es una persona pilas. Y Santiago es una persona que lo coge todo rápido. Y lo debate. Y no solamente lo debate, se aburre cuando ve que algo está igual. No, esto ya me lo sé ya. Si me ha salido con cosas, mamá Consuelo me dice, un día me dijo, pastor, me dijo, mamá, quiero hablar con un ingeniero de caminos. ¿Y por qué? No, porque yo quiero saber cómo construir las carreteras. Y quiero hablar con un médico para saber por qué los ojos se vuelven rojos cuando uno se pincha el ojo. Curiosidades. ¿Por qué? El preadolescente, el niño, está con eso. Pues los maestros de escuela dominical tienen que jugar con todo eso. Para hablar del pecado, les doy una idea. Tráiganse
tráiganse, ¿cómo se los explico para que ustedes lo entiendan? Tráiganse agua y tráiganse yodo. Mira chicos, una mentira, ¡pam! Ellos ven que la gota cae y se ensucia el agua. Y al ensuciarse el agua, sus pecados. Así ven chicos. Mentira, desobediencia. Y luego ustedes dibujan, hacen una ovejita de lana o de algodón. La introducen en el agua. Y todo el yodo lo absorbe el algodón. Y el agua queda limpia. Formas de enseñar a los niños de la importancia de vivir para Dios. Amén. Curiosidad. Los adolescentes deben ser curiosos. Lo que no se debe hacer, la motivación con ausencia de ilustraciones. Hermano, no solamente traigan las imágenes, no, rebúsquense la clase. Por ejemplo, el temario de los adolescentes esta vez, ¿cuál es? Teoría, afirmando nuestra fe, ¿verdad? Afirmando nuestra fe. La existencia de Dios. Bueno, tráigase, qué sé yo, ¿por qué Dios existe? Esto y esto. Ok, listo. Entonces los niños como que se van a quedar como que pensativos. Las clases de los bebés van a ser muy dinámicas y las de los niños van a trabajar lo mismo, aprendiendo de los animales. La tortuga, la perezosa. Entonces usted se puede traer una tortuga gigantesca y entiende lo que les digo, pero hay que ser dinámicos. ¿Ven? Siguiente. De 6 a 7 años hay que tener en cuenta que puede mostrarse el versículo por partes para que ellos completen, utilizar, o sea, más que todo, escribir el versículo, pero dejando líneas para que yo lo complete. Utilizar el mismo tema para explicar una dimensión diferente del personaje. Ejemplo, la vida de José, explicar la historia, mostrando no solo los hechos, sino enfatizando en el sentimiento. Lo que yo les decía, no solamente es la historia, sino una aplicación a esa historia. Eso es un ejemplo del versículo. Si ustedes pueden trabajar la aplicación y el trabajo. A ver, aprende. Se trabaja en algunas clases. Claro. Siguiente. Trabajos manuales de 6 a 7 años. Les gustan los juegos de construcción, de formar parejas, como las loterías, los rompecabezas, rellenar, puede usar material desechable, colorear, recortar, moldear, y suelen ser muy inquietos. Pero, si usted trae, por ejemplo, bueno chicos, vamos a armar un puzzle gigante. El versículo lema en forma de puzzle. Los niños, entre todos lo hagan. Estaría muy bien. O si no, haga parejitas. Haga de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los desordena. A ver, el 1 tiene que venir aquí, el 2 tiene que venir aquí, aquí. Y se ordena la palabra. Usted corta. Usted puede traer el versículo recortado, por ejemplo. En cartón, cartulina. En cartón, cartulina, lo que sea. A ver, chicos, vamos, ustedes me van a trabajar el versículo lema. A ver, aquí está todo el versículo, en papelitos, las palabras. Organícelo. El primero que me lo organice, le doy algo. Ideas. ¿Entiendes? Perdón, si las manos se ven para madre, ¿de dónde fueron? Bueno, el protector. Ok. Seguimos. Características de 6 y 7 años, les gustan los juegos en los que existan reglas. Pero tú no puedes hacer esto y si tú lo haces, pierdes. Les gusta mucho eso. Les gusta contar, prefieren actividades al aire libre, correr y saltar. Ahorita en el verano hay que sacarlos, hermano. De 8 a 10 años, esta etapa de niño goza de más tranquilidad. Puede desarrollar trabajos que requieren concentración y dedicación. Se puede hacer el uso de trabajos grupales. Aquí nos vamos dando cuenta quién es líder y quién no es líder, quién puede hacerlo, quién no puede hacerlo. Ok, siguiente. De 10 a 11 años es la etapa operaciones concretas. El proceso de razonamiento se vuelve lógico y puede aplicarse a problemas concretos o reales. Por eso es que las temáticas de adolescentes y adolescentes no son historias bíblicas, sino que ya son temas de ellos más la obediencia, okay. La televisión, los videojuegos, los muñequitos, todo.
En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social, tiene amigos. Y en la etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental, de conjuntos y clasificación de los conceptos de causalidad, casualidad, espacio-tiempo y velocidad. Siguiente. Temas a desarrollar en esta etapa. El interés que Dios tiene por el hombre. El Nuevo Testamento le interesa mucho. Relación con los demás. En esta etapa el niño goza de más actividad, puede desarrollar trabajos que requieren dedicación y se puede trabajar en grupos. Siguiente, por favor. De 10 a 11 años es la etapa de transición entre las operaciones concretas y el razonamiento. En esta etapa también el niño comienza a desarrollarse. No se olviden esto. Un niño ya empieza a crecer y ya no se queda chiquitico toda la vida. Así que hay que tratarlo. Ay, mi bebé con 8 años, que bebé ni que 8 cuartos, ¿entiendes? Las madres tienen ese mal, yo lo siento, pero el profesor no lo puede tener. ¿Es así, Felipe, o no? ¿Qué pasa? El maestro tiene que hablar con su alumno a la altura de lo que es el alumno. No hay cosa mejor que hablar con un adolescente a la altura de un adolescente. Bueno, vamos a hablar, bueno, háblame. Con el diálogo de él, con las palabras de él, con la forma de pensar de él. Hermanos, es una elegancia. Una elegancia. A los adolescentes les gustan las palabras, qué chulo, qué guay, y vamos a hacer esto, vámonos. Y si usted utiliza esas palabras con los adolescentes, vea, se lo gana. Chicos, sería una chulada que usted le entregara su vida a Cristo. No sé, es súper guay. Entonces, a lo que voy es de que si nos metemos en la mentalidad del niño, del adolescente, el adolescente, uy, este profe es chévere, me gusta. Hermano, yo tenía un profesor de escuela dominical que siempre llegaba con la corbata y la camisa remangada. Y era fortachón, entonces le marcaban aquí las venas y todo. Y daba la clase así. Y luego llegaba un momento en que al dar la clase, y ahí uno iba distraído, cogía un papel y se lo tiraba en la cabeza. O sea, y todos se reían. O sea, se metía como que en la mentalidad del adolescente. Y en la mentalidad del preadolescente, porque hermano, no podemos tratar a nuestros adolescentes como niños. Y tampoco podemos tratar a nuestros niños como unos adolescentes. Todo tiene su tiempo. Amén. Disfrutan de las actividades y son crédulos, pero necesitan argumentos. Ya no se lo creen todo. A ver, ¿por qué Dios existe? Hay que ir allí. No, sí, Dios existe. Sí, me han dicho que Dios existe. Pero ¿por qué Dios existe? Por esto y por esto. Algunas temáticas en esta etapa son las pruebas de la existencia de Dios, expertas. Para la motivación es necesario usar reflexiones, estudios de casos, incluso videos, propiciar la participación en el desarrollo de la clase con tareas de investigación. Al niño le gusta, a esta etapa de preadolescentes y niños, que no solamente les digan cosas de la Biblia, no, muéstramelo por el internet o muéstramelo por esto. Por eso es que muchos maestros de preadolescentes y adolescentes los hemos puesto a investigar. El caso del Facebook, por ejemplo, mi esposa hizo un trabajo de investigación acerca de casos en los que las redes sociales han acabado con la vida moral, la vida física de personas de ahí. Mirar, chicos, aquí hay datos. Al joven le gusta, por ejemplo, que se les den bases científicas, históricas, porque están exactamente. Por ejemplo, más del 40% de los estudiantes de España tienen fracaso escolar. Ya los niños ya lo saben, ya los adolescentes. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta que se los confirme. Una de las evidencias de la existencia de Dios es, bueno, córteme la Biblia en letras y todas las letras me las mete en una bolsa, agítemela y tíremelas al suelo. ¿Sale la Biblia? No.
¿Por qué? Porque necesito ordenar palabra por palabra. ¿Usted cree que el universo se hizo una explosión? No, es una cabeza, un orden, ¿sí ven? Ahí está. Cosas así. Si hacemos reflexionar a la audiencia del mensaje, no solamente le afirmamos la fe, sino que lo tenemos por convicciones propias. No por obligación, sino por convicciones propias. Amén. Siguiente. El trabajo manual de ellos. Cosas de ellos. Crucigramas, sopas de leche. Cosas de estas. ¿Ok? Avanzamos un poco más. Ok. Estos ya son trabajos manuales, pero ya estos trabajos manuales ya se encargará la hermana Dora. Quiero que miren un momento esta hoja que dice Memorias para el Maestro, segunda parte del taller. Y aquí ustedes tienen algunas cosas que sí se las quiero dejar para que ustedes las estudien, ¿no? Ámbito espiritual. Ante todo, en nuestra vida espiritual debemos tener una vida limpia porque nosotros somos el canal que Dios usa para guiar a los niños y nuestro canal debe estar limpio. O sea, nosotros tenemos que tener autoridad para enseñarle a nuestros niños. Si hay un maestro que está mal, mejor no de la clase. Si un alumno, si un maestro que dice, no, pero es que solamente ayuda es para... La ayuda, el servicio es ahí en el altar, aquí yo puedo hacer lo que yo quiera. Un momento. A nuestros niños, si no hay un maestro con la altura espiritual, que mejor no de la clase. Amén. Yo creo que el control de nuestra clase lo da el Señor, por eso es indispensable colocar ante la presencia de Dios cualquier actividad, así sea mínima, en oración. Hermano, si usted no oraba por su clase, hágalo. Si usted no oraba por lo que Dios vaya a hacer en esa clase, hágalo. Varios niños de mi clase y en la clase de mi hermano recibieron el Espíritu Santo en una clase escolar dominical, hermano. Y yo creo que nuestros niños están propicios a que reciban el Espíritu Santo en una clase de escuela dominical. Amén. ¿Qué es una rutina? Es el ritmo que permite al niño anticipar acontecimientos, adquirir conciencia temporal, relacionar espacio-tiempo y actividad personal. La rutina diaria en los primeros años de vida ofrece los momentos más privilegiados para la relación afectiva, la comunicación, el conocimiento de sí mismo y de los otros. Nosotros, esto es importante que lo entendamos, nuestra clase no debe ser pasar el tiempo, tiene que tener unos tiempos. Entonces aquí está. Organizar la clase es mi tiempo. Primero, la relación padre-maestro. Es muy importante que nosotros como maestros tengamos una comunicación clara con los padres. Hermano, a ver, voy a hacer una pregunta. Felipe, ¿tú has hablado con los padres de tus alumnos? Debieras hablar con todos. Hermana Clarita, ¿usted habla con los padres de sus alumnos? Sí. Y hablan del bebé, del niño. Me preguntan ellos, se acercan a preguntar cómo está. Tienen que hablar con ellos. Sí. Hermana Gisela, ¿usted habla? No, he hablado con pocas personas, pero lo he hecho. Tenemos que tener una comunicación con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos. Hermano, mire, estoy preocupado porque el niño es... Pero por favor, si un niño se porta mal, no lo saque de clase. ¿Me entiende lo que le digo? También, ¿se acuerda que dijo que los padres no entraran a las clases? Eso. Tenemos que pedir colaboración de los padres porque muchos no lo hacen. Y también hay padres que cuando van a la clase los mandan con juguete. Y quitarle ese juguete al niño se nos hace un poco difícil. Sí, porque ya está en clase. Sí. Sí, porque yo he entrado y están con ganas y yo Y les sí, no. Y lloran. Cuando vienen a la iglesia tienen que dejarlo en casa. Vienen con Porque si chucherías y no con comienzan en pleno culto. Vea, hermano, yo creo que se les tiene que decir a los padres, y se lo decimos mañana, mande a su niño, déjelo que la gritería se le va a quedar. De pronto una clase va a estar gritando y llorando, pero usted tiene que dar la clase así. Eso es como cuando Usted tiene que dejar a su niño ahí y que ninguno venga a recogerlo, sino hasta cuando termine la clase. Hasta que entren. ¿Entiendes lo que les digo? Porque si la clase, hermano, si viene uno, el niño, pues hombre, por favor,
no va a aprender a relacionarse. No les lleve juguetes. Si antes los estamos sacando de aquí para que los traigan, no. La clase es para que los niños... Es que cuando llevan juguetes hasta ellos se ponen, o uno quiere el uno y el otro, y lloran porque se lo quitan. Quieren todos el mismo juguete. Ni chuches, porque los chuches se los damos nosotros después de la clase. Después de la clase. No colaboran los padres. Y por favor, no les den globitos, no les den de estos durante la clase, porque ustedes saben que se ponen aquí y arman un desorden tremendo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, hermanos? Ok. 2. Rutina a tratar en clase, organización del maestro. Ante todo, el maestro ya debe tener el material listo, muy cercano a él, para levantarse y prender la atención de los niños. La clase debe tener siempre el mismo orden. Distribución del tiempo. Es muy importante que nuestra clase esté organizada por tiempo, para que así el niño ya sepa lo que viene enseguida y no se sienta extraño o aburrido. Ejemplo, aquí hay un cuadrito, usted puede poner la hora. Si la clase comienza a la 1, pues de 1 a 1:05 recibirla de manera ordenada a los niños. De 1:05 a 1:10 pasar lista de forma dinámica y divertida. De 1:10 a 1:20 cantar coros con los niños. De 1:20 a 1:40 como mucho la clase. Y si es los bebés, de 1:20 a 1:30 la clase. Después, el siguiente tiempo, juego libre y merienda. ¿Entienden lo que les digo? Si usted hace esto, la clase se le va a volver dinámica y la clase se le va a volver interesante. Así que, hermano, le aconsejo. Nosotros con la hermana Isabel lo que tenemos, le damos la clase y ya hacemos todo. Y al final, antes de venir, le volvemos a recordar la clase con las preguntas, con los versículos. Entonces, por ejemplo, los niños, este chuche es para que el que me responda esta pregunta. Amén, sí. Un chuche masticable rápido y no les dé chicles a los niños, no. Sino denles un chuchecito chiquitico, rico, que les gusta a ellos. O una medalla, hermano. En el chino venden medallas a €1. Medalla al de mejor comportamiento. Sí, hermano, eso es lo que quería comentar, que hacer en una cartulina, poner el nombre de los niños y poniendo la estrellita, y en comportamiento, en participación y todo eso, irlos valorando, irlos motivando y darles al final... No, en el cole de Mateo, esos son datos confidenciales que lleva el profesor. Lo que hacen es, por cada actividad que hacen, le mandan una estrellita que le ponen aquí o en la mano. Entonces llega a la casa, y uno le pregunta, ¿y esa estrellita por qué te la has ganado? Y me dice, ¿por qué hice esto y esto, nana? Ahora Sí. también les Sí. igual, además le ponen una estrella en la chaqueta Sí. o en la mano y les Sí. dicen que porque han hecho bien el trabajo, Sí. por lo que han hecho. Igual. Debemos hacerlo de la misma manera entonces. Hay niños que siempre quieren llamar la atención. Y no hay necesidad de gritar ni tampoco prestarles toda la atención. Hay muchas, es más, hay niños que se ponen a gritar. ¡Ah! Y hay niños que hacen lo que sea, revuelcan lo que hacen. Siempre hay que llamarlos por su nombre, lo que les decía. Y en el momento de corregir, mirar siempre a la cara para que sepa el porqué. Bueno, usted le dice, hey, yo una vez le dije a Abraham, yo me senté con él una vez, yo nunca se me va a olvidar eso. Abrahamcito, sentémonos en el despacho. Primer niño que llamo yo en el despacho. Abraham, ¿por qué te portas mal? Ah, no, porque es que esto. Por favor, pórtate bien. Y yo lo miré a la cara, le miro a los ojos. O sea, la visión con la mejor palabra, con las mejores caridades y todo, pero usted tiene una mirada directa, mano,
Llegó fondo el papá, el pastor habló conmigo y me dijo esto. Me lo he hecho mío, creo que me lo he hecho mío. Y yo lo llamo Abrancito, ven, sentemos. Se había cogido 5 pelotas. El Abrancito tiene 5 pelotas. No, si las tienes en el bolso de tu padre, sácalas. Va a la casa y las sacó. Cuando uno se gana a un niño y cuando uno le habla las cosas bien habladas, mirándolo a los ojos y por su nombre, hermano, se los gana. Pero ay, este niñito, a ver, muchachito, ¿qué fue lo que le dije? A ver, muchachito, te digo. Misael, ven acá. ¿Qué estaba haciendo? Hermano, no sé qué es lo que Dios me ha dado a mí con los niños, pero a mí los niños me ven serio, me ven parado. Yo digo, siéntate. Se sienta. Y luego se vuelven a parar, pero me vuelven a ver y se vuelven a sentar. Pero hermano, eso es porque no es necesario ni gritarles, no es necesario ni decirles, y no es necesario de incluso hay maestros que hasta le pegan a los niños. No. Pero si usted se las cabrea, Abraham, siéntase. ¿Cómo ignorarles? ¿Cómo ignorar? Porque ante esto, si el niño está, usted tiene que ignorarlo. Seguir dando la clase. A ver, niños, se va a quedar quieto. Se va a acordar de ti. Avisarle solo a Abraham, siéntate. Y no le sienta, ok, no pasa nada. Una frase sencilla y clara, de tono de voz neutra, tranquila, y un gesto indiferente. Que empieza a gritar, grita lo que quiera, no me preocupe. Niños, seguimos la clase. ¡Ya! ¿Cuántos niños dicen? ¡Gloria a Dios! Y el Señor nos enseña aquí que Moisés, que el Señor usó para que... Y el niño sigue gritando, pero no se desespera. Porque si usted no tiene paciencia con los niños, hermano, usted no va a ser maestro. Los niños van a gritar, los niños van a hacer lo que quieran, hermano. Déjenlos que griten, la gritería se les va a quitar. Es más, vamos a hacer esto. Los papás no pueden entrar a clase, hermano, es que es prohibido. Entonces, hermano, haga el favor, ustedes... Lo vamos a hacer. Vale. Porque no es que tienen que entrar, es que esa, por ejemplo, ellos mayormente los niños tienen seguro y desde que entran, pues le ponen seguro a la puerta. ¡Claro! O sea que, por ejemplo, la hermana... No digamos nombres. Bueno, Una madre. que siempre quiere estar dentro de la clase y que le hemos pedido que por favor salga y entonces pues no quiere salir, dice que luego su niño se pone a llorar. No, que se ponga a llorar, es que el niño tiene que aprender. Tiene que acostumbrarse como cuando van al cole. Pero es que una vez se fue y entonces el niño ahí se lloró, pero lo subimos en la pierna y comenzamos a mimarle Y se quedó tranquilo. Y prestó atención a la clase. Es que lo que yo voy es que sea la madre que sea. Si la hermana Maribel quiere meterse con Abraham, pues claro, Abraham quiere estar con la hermana Maribel. ¿Entiendes lo que le digo? No, que yo quiero no. Pero si Abraham se queda solito, él tiene que aprender a relacionarse Con el alma. Vean, y esto es ley aquí en España. Usted, un familiar no puede acercarse en horas de recreo a la reja del colegio. Por eso, esta madre que hace entonces cuando lleva el niño al colegio. Claro, para la guardería. Hermano, y aquí lo dejamos solo una hora, no es todo el día. Pero yo le puedo decir que la madre que más colabora es la madre de Abraham. La hermana Maribel es la Bueno, que... no digamos aquí nombres. No. Yo la digo que usted las haya dicho. Cuando iba a la clase, Sarita lloraba y yo no dejen allá que Déjenla que llore. Hasta que se acostumbre. Claro. ser más feliz yendo a Y la era clase. feliz de la clase porque le gustaba compartir, le gustaba esto. Ahora, yo les digo, hermano, es que los papás deben colaborarnos con él. Ya tendremos una reunión con padres. Pastor, pongamos un Esta letrero, reunión de maestros prohibido es entrar vital. familiar. No, es que le va a decir, y si siguen, se le va a poner. No, pongamos un letrero porque a veces somos un Prohibido, poco... padres. A ver, continuamos, hermanos. A ver, métodos de aprendizaje, está en el papel. Estudiar la lección, hermano. No llegues sin saber la lección, sin improvisar. No, estudias la lección. Tener en cuenta la edad. Prepare el aula. Sería bueno que el maestro, antes de que entren los niños,
ya tengan los gráficos, los cartelitos, que los chuches listos y que esto y lo otro. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? Porque esto sí que es importante. Si nosotros no tenemos listo el aula, no, venga, hermano, ni sillitas y qué tal, hermano, perdemos tiempo. Sería bueno que antes de que el niño entre, que el maestro esté esperando. ¿Entienden lo que les digo? Si los adolescentes van a tener clase, que estén listo el cartel, que esté listo esto, que estén listas las mesas ahí en el comedor, que esté listo el salón y que el maestro los esté esperando. Hola chicos, los estábamos esperando. A la hora de los anuncios, los maestros que salgan. Porque ahí sale todo. No nos enteramos de los anuncios entonces. Pues aquí hay 70 hermanas que le pueden informar de los anuncios. Pero la responsabilidad, hermano, es como el pastor. El pastor tiene que estar aquí casi primero que todos los hermanos, preparando el altar, preparando aquí. Una vez el hermano Javier Molina dijo, predicador que llegue y se pare en un altar improvisando un mensaje es una falta de respeto al pueblo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Maestro que no tiene preparada su clase es una falta de respeto a los padres que le confían a usted, los niños. ¿Cómo así? No, que es que, no, hermano. Y es que así como si usted cree yo me lo sé todo, yo lo puedo hacer, hermano. Es que aquí no hay nadie que se lo sepa todo. Aquí Dios te tiene que preparar, te tiene que iluminar, tú tienes que preparar una clase que los niños, y si tienes más capacidades, digan, no, pues con mi capacidad lo puedo, pues luzcámonos en nuestras capacidades, hermano. Investiguemos, trabajemos, hagamos. Entonces, ¿qué es importante esto? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Este seminario es muy importante para nuestra vida. Preparar el aula, los juegos y juguetes, hermano, suprimamos los juguetes, por favor. Se lo ruego en el nombre del Señor. Suprimámoslos. Si vamos a utilizar juguetes, que sean juguetes dinámicos o didácticos. Mira, que este muñequito es Moisés. ¿Quién va a tener a Moisés? Yo. Ok. Entonces, hermano, pero siempre y cuando sea de la clase. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Formas de contar una historia. Luego ya vamos a entrar a la parte de las mímicas, de las manualidades. Hemos de pensar a qué niño va dirigida la historia. Visualizar personajes ayuda a la posterior descripción de la historia. Sansón, Dalila, usted puede traerse pelucas, puede traerse lo que usted quiera, pero que el niño se le quede grabado eso. Perdón, pastor. En eso de que muchas veces buscamos, por ejemplo, yo digo que Internet es una herramienta donde encontramos cualquier tipo de manualidades o algo que no sepamos. Por ejemplo, yo vi en una de esa de la historia de Sansón, y era simplemente con dos de esto del papel de baño ya vacío, lo pintaban de blanco y le ponían como una etiqueta con un marcador a esas cosas y le ponían abajo igual cartulina. Y ponían un muñequito y con este hilo de lana le ponían el pelo a Sansón y él que haciendo la fuerza y la pileta de la muralla. Que son cositas que no... Eso es creatividad. Y ahorita la maestra de escuela dominicana hermana Dalca nos va a dar de pronto unas pautas. Nos va a dar unas pautas para que nuestras clases con cáscaras de huevos se puede trabajar, hermano. El mismo papel arrugado sirve para hacer muchas cosas. El tono de la voz ha de ser moderado, el timbre de las voces correspondientes a los personajes. Antes de contar una historia hay que aprenderse. No lea el cuento. Cuente. Hay que hacerles partícipes a los niños. La historia ha de ser sencilla, clara no deben haber demasiados personajes, ya que el niño puede equivocarse. Si usted va a hablar de Adán y Eva, no hable de Caín, Abel, Set y la descendencia, no, hable de Adán y 4 personajes: Adán, Eva, Jesús y la serpiente. Ya está. Ya el niño no va a aprender más. Pero usted se mete ahí que el diablo se metió en la serpiente y la serpiente se indujo y que le... No. Pero si usted
Utiliza lo más fácil para que el niño entienda, hermano. Por favor. Todos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Esta es una última hoja que yo les voy a dar a ustedes. Para que ustedes tengan allí me salieron los paquetes justos. Faltó mi esposa, pero mi esposa se lo dio por internet. Mentira, se lo dio. Sugerencias y recomendaciones para servidores que desean triunfar en su ministerio local. Hermanos, estas son unas recomendaciones que como pastor se las quiero entregar para que ustedes mejoren en su servicio como maestros, ¿no? Presentémonos con suficiente anticipación a Dios como barro dispuesto a ser moldeado por el alfarero que manifiesta querer cumplir solamente su voluntad. Sirva al Señor y a su iglesia con todo amor y alegría, no quejándonos ni inculpando a nadie si lo planeado no se alcanzó. Trabaje con entusiasmo, cooperando siempre con todo programa, aunque no se relacione con su grupo. Hermano, si usted se queja, mejor no lo haga. Si usted cree que las condiciones en el aula no son las propicias, pues entonces no dé la clase. Piense esto. Un pastor que llegue a una iglesia y le diga, hermano, tiene que comenzar la iglesia, los cultos en la casa de una persona. Ah, no, yo no voy a enseñar. No, ¿cómo así? Dios lo puso a usted a que pensara y ya luego Dios le va a dar un templo. Lo vimos en maestro. Y le estamos orando al Señor para que el Señor nos dé lo que le estamos pidiendo. Acabamos de desistir de un local porque no habían sitios para maestros. Igual que este. Bueno, esto es para maestros, entonces. ¿No? Estamos buscando al Señor y vamos a creer que el Señor nos lo va a dar. Procure no hacer ni decir nada que afecte la comunión ni el compañerismo entre los miembros de su mismo comité. Cada quien tiene su carácter, cada quien tiene sus ideas, pero todos buscamos una misma meta en el servicio al Señor. Recuerden, si no nos atendemos 2 o 3 personas, ¿cómo comprenderemos a las 80 o 100 de nuestra congregación? Pregunta. Considera respetuosamente la autoridad de cada grupo, informe sus planes e ideas a sus compañeros antes de llevarlos al pastor, pues la opinión de ellos ayudará a perfeccionar sus pensamientos. No busque su propia gloria. Recuerde también que el pastor tiene la facultad de aprobar o desaprobar todo el programa, y estemos o no de acuerdo con las razones de su decisión, debemos sujetarnos, hermanos. Yo reviso las clases y no se ponga mal si se las corrijo. ¿Entiende? Ah, no, pero es que yo siempre pongo una cosa y el pastor me cambia la idea. ¿Para qué hago la cosa? No, hagan. Y yo le doy mi forma de pensar. Un maestro de adolescentes hizo una clase y la clase estaba bien, solamente que había un concepto mal hecho. Yo le puse, cuidado, ten cuidado con eso. El resto de clases está bien. Pero hermano, si no se corrigen las clases, la enseñanza que se da es errónea. ¿Me entienden? Y los niños como se lo creen todo. Nosotros no podemos salirle con cualquier cosa a los niños. Por eso, a partir de este trimestre que comienza, todas las clases, antes que se den, tienen que estar revisadas, ya sea por el director de escuela dominical o por el pastor. Pero tenemos que saber qué es lo que usted va a dar. Así que los niños y los bebés deben tener cuaderno también de escuela dominical. Hermano, y tenemos que acostumbrarnos a hacer la clase en ese cuaderno. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque nos obligamos a hacerla, porque nos obligamos a entregarla. Y 2, porque eso queda en el archivo. Y ya tenemos clases hechas para un futuro. Así que, hermanos, yo les aconsejo, vamos a hacer la clase bien. Considere respetuosamente, punto 5, valore y respete el consejo de los ancianos y las ancianas de la iglesia por su fiel testimonio, pero tampoco desprecie la juventud o inexperiencia de sus líderes si su conducta demuestra
poder y sabiduría de Dios. Si usted es mujer, busque la amistad y armonía con la esposa del pastor. Y pregúntele sus dudas acerca del servicio, la obra. Esta es la vida de ella. Así que aquí está la esposa del pastor si tienen alguna pregunta. Aquí se la dejo. Guardemos siempre la investidura de dignidad que hemos recibido de Dios. Usted lleva ese cargo a todo lugar y a toda hora. Los ojos de la congregación permanentemente están sobre usted. Escoja bien sus amistades. Aproveche bien su tiempo libre. Sea un líder cristiano de oración. Seleccione sus temas de conservación. En resumen, de conversación. En resumen, inspire santidad en todos sus actos. No decepcione al Señor que le llamó para su servicio fiel, para ser su siervo fiel, ni defraudemos la confianza que su pastor y la iglesia han puesto en usted. Hermanos, y ya con esto quiero terminar porque quiero dar paso a la hermana Doc, que tiene ya la parte de las manualidades. Hermanos, les quiero decir una cosa. Aquí hay niños que tienen maestros favoritos. Aquí hay niños que dicen, y adolescentes que dicen, yo me identifico con este profesor y con este profesor. Hermano, si ese maestro me viene a decir, pastor, tiro la toalla, ya no voy a enseñar más. Estoy cansado. Situaciones aquí, situaciones allá. Aquí, esto, pues esto lo voy a decir. Pero piense. Yo le entiendo a usted. Sus alumnos lo entenderán. Ay, ¿por qué mi profe ya no está conmigo? Ah, no, porque no quería enseñar. Estaba cansado. Tuvo una problemática y a veces son hasta bobadas. Ah, no, hoy pues tuve malentendido con un hermano, pues entonces no voy a dar la clase. Un momento. Entonces yo como tenía un montón de malentendidos, yo me lo digo. Hermanos, Dios nos ha puesto al frente de unos niños que lo quieren usted muchísimo. Muchísimo. Y usted no puede salir con cualquier cosa. Hay niños que lo quieren usted. Hay niños que le están tomando el ejemplo a usted. Y no se le haga raro que una niña, por ejemplo, quiera vestir los colores que vista usted, porque es su profe favorita. Y no se le haga raro que un adolescente se siente al lado suyo y le diga, ¿me puedo hacer al lado tuyo en el culto? No se le haga raro, lo admira. No los decepciones. Se los ruego como pastor, no los decepcionemos, porque ellos merecen unos maestros de altura. Vamos a